Mi hijo estaba muy chiquito y me lo quitaron. Me lo quitaron cuando tenía 1 año, según por mala conducta mía. Mi vida va a ser de cuento de hadas. De yo voy a ser la princesa y va a llegar el príncipe y todo va a ser bonito. De repente sí se me fueron los pies un poquito. Y entonces ya iba yo para arriba. Entonces ya andaba yo muy así, muy acá, hasta que me agarró mi mamá, me bajó los pies y me dijo, los pies en el piso y la cabeza para arriba. Llego a mi casa con mi libreto, me lo dan. Le digo, mamá, ¿qué crees? Voy a hacer teatro. Pues yo dije que era tu hija. O sea, ¿cómo te atreves a decir que eres mi hija si ni siquiera sabes actuar? Muchas gracias por estar en la trinchera de José Luis Arevalo. Gracias. Queridos amigos, en la próxima emisión de La Trinchera con José Luis Arevalo. La Trinchera con José Luis Arevalo. Pues ya la tienen aquí en La Trinchera con José Luis Arevalo. Mire, la conozco desde hace tantos años, porque pues somos familiares, es mi prima, pero es una extraordinaria actriz que recientemente ha estado triunfando en una novela en el Canal de las Estrellas y que con una carrera de muchos años, modelaje, conducción, actuación, hija y descendiente de una extraordinaria actriz también, de una familia de actores, que le cuento yo, que no sepan ustedes. Con nosotros aquí en La Trinchera de José Luis Arevalo, a Marani Romero Gutiérrez. Muchas gracias, Anisita. Gracias, Pepe. Gracias por estar aquí en La Trinchera. Y bueno, pues estamos en una trinchera. Estamos en una trinchera. Y para empezar, la pregunta obligada es, ¿qué significa para ti cuando escuchas la palabra guerra? ¿Qué es la guerra para Marani? El día a día. El día a día. Despertarme todos los días, voltear a ver a mis hijos. Es una guerra sacarlos adelante y vivir para ellos. Sobrevivir. ¿Cuál ha sido en tus años la peor guerra que has vivido? ¿Que sientes que no puedes salir adelante? ¿Ha habido algún momento tan difícil que digas, esta es la peor guerra de mi vida? Sí, claro, muchos. Pero hubo uno que fue yo creo que los más difíciles, que fue cuando mi hijo estaba muy chiquito y me lo quitaron. Me lo quitaron cuando tenía 1 año, según por mala conducta mía, 6 meses, y fue una guerra que yo pensé que no la iba a ganar, pero gracias a Dios la gané. Ese fue uno de los más difíciles que viví en el pasado. Bueno, yo lo sé, pero la gente que nos está viendo no lo sabe. ¿Cómo fue tu infancia, Marani? Porque, bueno, hija de una extraordinaria actriz, de un gran músico, de una familia que sabemos muy bien cómo muy apasionada. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo la recuerdas tu infancia? ¿Fue una infancia feliz? ¿Fue una infancia complicada? ¿Cómo fue tu infancia? Fíjate que yo pensé que yo iba a ser siempre una mujer muy feliz. O sea, mi meta siempre fue ser una mujer muy feliz porque tuve una infancia demasiado bonita, demasiado feliz, demasiado amada. Mis papás a mí me querían demasiado, me amaban demasiado. Entonces tuve una infancia muy bonita. Entonces yo decía, yo voy a ser así. Mi vida va a ser de cuento de hadas. De yo voy a ser la princesa y va a llegar el príncipe y todo va a ser bonito. Como que todo era muy bonito para mí. Yo era terrible, creo que lo sabes un poco. Pero siempre, yo soñaba mucho, soñaba y sigo soñando hasta la fecha. Entonces yo pensé que siempre va, hombre, la vida es muy fácil. Entonces todo era felicidad en mi vida. ¿Qué hacías cuando eras niña? ¿Cómo te divertías? Aparte de los travesuras, pero ¿cuál era tu diversión? Bueno, viviste en Acapulco mucho tiempo, pero ¿cómo era tu infancia en el día a día? Me la pasaba bailando, sentaba a mis papás, sentaba a mis tías, sentaba a todo el mundo, a mi tía Kipi, a mi tía Ana, a mi mamá, a verme bailar. Entonces les hacía shows con ustedes, entonces yo cantaba, yo bailaba, las Barbies las ponía a cantar. Toda mi vida, mi infancia fue cantar. De hecho, era la reina de la primavera en el colegio, pero la novia del estudiante, pero la no sé qué, siempre la modelo de Acapulco. Como que todo fue sueño, todo fue alcanzar a donde llegué, a mi meta. Entonces, sí hacía travesuras, me volaba las clases, me iba de pinta, me iba a surfear, me iba a esquiar, muy traviesa.
muy, muy traviesa, muy juguetona, muy alegre. Yo fui muy alegre, soy muy alegre. Bueno, todavía dicen que tengo una niña dentro de mí, no sé dónde está, pero por ahí debe de estar. ¿A qué le tenías miedo cuando eras niña? ¿Al coco, a la oscuridad, a la tía Anabel que te dieron un chanclazo? ¿Había un miedo que tú tuvieras cuando te quedabas solita? ¿Cuáles eran tus miedos de niña? Este, híjole, ¿quieres la verdad? Sí, pues, claro, A Lourdes Romero, tu hermana. sí, ¿Por qué le tienes miedo? porque eran las que me cuidaban cuando mi mamá trabajaba y mi papá. Y siempre fue una lucha continua, desde chiquita. Entonces mi miedo, ella era el coco, tristemente. ¿Y te escondías? Pues no, porque me encontraba, entonces no había manera de esconderme. Pero así como alguna vez la vi como un ídolo, la vi como una bruja. Y cuando eras pequeño, cuando eras jovencita, y, bueno, yo me acuerdo, bueno, mi tío Julián allá en Acapulco muy famoso y mi tía Anabel nunca dejó de ser famosa. ¿Cómo es la infancia de una jovencita, de una niña, rodeada de la fama? ¿Cómo la podías llegar a la calle y que la gente se tomara fotos como en aquel entonces, tomara fotos en los restaurantes o el autógrafo? ¿Era fácil vivir en medio de la fama desde de chiquita? Para mí sí fue muy fácil. Para mí, la verdad, sí fue muy fácil porque tenía a mi mamá, a mi tía Kipi, que siempre, yo me acuerdo de mi tía Kipi perfecto y de mi mamá que estaban comiendo en un restaurante y llegaba la gente y les decía, Gurrumina, regáleme una foto. Y buenos días, mamá, y buenos días, papá. Y dejaban el tenedor y la foto, o sea, entonces crecí con eso. Y era muy fácil. De repente sí se me fueron los pies un poquito, poquito, poquito. Pues es que es normal, estaba yo chiquita. Y entonces ya iba yo para arriba, para arriba, para arriba. Entonces ya andaba yo muy así, muy acá, hasta que me agarró mi mamá y me dijo, "Shh, ven para acá." Me bajó los pies y me dijo, los pies en el piso y la cabeza para arriba, siempre. Pero nunca te sobrepases del nivel donde tienes que estar. ¿Sí llegó a ser difícil? Sí, claro que fue difícil. Porque pues se te sube y quieres ser, ay, wow, tú, y tienes 16 años y ya estás protagonizando Dulce Desafío, ya estás, pero, y después de ser militar. Ujú. Entonces, después de andar marchando, andar en la tele, pues sí se te... Pero Sí. rodeada de, bueno, puedo decir porque es parte de la familia, pero rodeada de gente famosa, Sergio Peña, Juan José Martínez Ujú. Casado, Kipi, eso uno se acostumbra desde que es chiquito, ¿no? Claro, uno se acostumbra y ves a tu mamá en teatro, ves a tu tía, ves a tus primos, ves a toda tu familia rodeada en eso. Y luego, aparte te voy a decir una cosa, claro que se me subió, porque de toda la familia soy la única mujer, bueno, ya nace la Goyita, Ujú. pero soy la única que siguió los pasos de toda la dinastía. O sea, no hay otra actriz de mi generación, Y ahora tu hija, nada más. bueno, mi hija, pero ya es Sí. otra. O sea, de nuestra generación no hay otra. Entonces, pues sí, de repente yo era la volada ya. Sí, bueno, sí, ya sabes. ¿Cómo entraste al men? ¿Cómo lograste, no sé en qué momento te cambió el chip y dijiste, bueno, voy a dejar de hacer travesuras o me voy a dedicar a la actuación? ¿Cómo lograste entrar? ¿Cuál fue la puerta de entrada y te diste cuenta que tenías talento para esto? Fíjate que había en el Centro Papagayo, en Acapulco, había un teatro. Y estaba el maestro Barreto, me acuerdo perfecto, era un hombre grandote, moreno, moreno, así con el pelo chino. Y él daba clases de teatro. Y yo tomaba clases de teatro ahí, según. Entonces hice una vez la obra de Vaselina con los compañeros de teatro. ¿Y qué crees? Que yo era Sandra, Sandy, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta que me encantaba este rollo. Pero pues allá en Acapulco, que ahí salían los videos de Luis Miguel y en la película de Lucerito con Luis Miguel salí, ahí conocí a Lucerito. Ahí conocí a Cristian Castro, mi mamá, amiga de Verónica Castro. Entonces rodeada de toda esa gente, pero todo me quedaba muy lejos. Todo mi futuro estaba muy lejos, pues yo estaba en Acapulco y yo estaba chiquita. O sea, tenía 10, 12, 13 años. Entonces, lo más que hacía era modelar en un hotel allá en Acapulco. Era lo más que hacía. Y no veía para cuándo. Y entonces fue cuando cambió mi destino un poquito y decidí meterme al colegio militar para venirme a México. Mm. Pero fue por una película que vi. Entonces ahí fue donde cambió todo el rollo. Más bien. Eh,
¿Cómo era Anabel Gutiérrez? Anabel Gutiérrez era dura en muchas cosas. Era una guerrera. Era cariñosa. Y era demasiado feliz y era demasiado alegre. No sé si feliz, pero alegre sí. Era un ejemplo a seguir en muchas cosas. Gracias a ella estoy de pie, porque nunca se fue para abajo. Regresas, llegas a México y ¿cuándo es la primera oportunidad y cómo logras entrar a la televisión? Esa fue una locura porque me voy a ver una obra de teatro que se llamaba Nada de sexo, que somos decentes. Y estaba Gina Román, Ben Ibarra, ¿cómo se llama? La mamá de Gabriel Varela, Gina Román, Ben Ibarra, Gustavo Rojo, me parece, y Belén Balmori, y no me acuerdo qué tengo, ¿no? Y había dos que salían de mujeres de moral distraída, dos prostitutas. Entonces yo, ya sabes, con mis amigos, lúcete tantito, llego al teatro, y yo, doña chingona, llego y le digo, quiero saludar al señor Ben Ibarra. ¿Quién lo busca? La hija de Anabel Gutiérrez. Así me presenté. No, hombre, Así nos que pase, presentamos, claro, como chavos, claro, ¿no? todos era. Exactamente, soy la hija de. Y ahora soy la hija de, la mamá de, o sea, no tengo personalidad todavía, no, gracias. Pero entonces entré y venía así de, tu mamá, Ben Ibarra, Gustavo Rojo y Belén, pues obviamente conocían a mi mamá, sabían perfecto quién era mi mamá y todo. Y me dice Benny, a ver, José Luis, yo tenía 16 años, 17. Me dice Benny, eres actriz, había hecho Vaselina en el Teatro del Papagayo. De Acapulco. Ajá. ¿Eres actriz? Sí. Oye, es que se me va una actriz en una semana, de las que salen las dos chicas y pues no sé, ahorita se me ocurre. ¡Ah, claro! Por supuesto, una semana. ¿Va? Vamos a hacer no casting, pero una prueba. Léelo tantito, a ver cómo te ves, ven. Llego a mi casa con mi libreto, me lo dan. Le digo, mamá, ¿qué crees? Voy a hacer teatro. La cara de mi mamá. Dijo, a ver, ni siquiera estás en la anda. O sea, ¿qué es teatro? Ay, mamá, pues yo, no, mi mamá me dijo, ¿y qué? ¿Cómo fue? Una cosa así me dijo mamá. Pues yo dije que era tu hija. ¿Por? O sea, ¿cómo te atreves a decir que eres mi hija si ni siquiera sabes actuar? Entonces me le puse al brinco. Y le dije, ¿tú qué? ¿Sabes si no sé actuar o no? Si sí o no. Tú venme a ver. Entonces ensayé una semana. Y en mi estreno no fue mi mamá. Mira. No fue mi mamá porque no quería que vieran que la hija de Anabel Gutiérrez no sabía actuar. Y a la semana fue, después del estreno, a la semana fue, y estaba Marta Olivier, que trabajaba con don Víctor Hugo Farrell. Y entonces me vio mi mamá. Cuando terminó la obra me dijo, fíjate que sí tienes algo, ¿eh? Tienes talentillo ahí. Tienes un talentillo ahí guardado. Varias veces me lo aplicó, Anabel Gutiérrez. Varias. Viéndola llorar en novelas cuando yo me moría o cuando yo... mira, sí te gustó. Pues eres mi hija, ¿cómo no voy a llorar? Y de ahí, de esa obra de teatro me fui, me habló Marta Olivier y empecé con la carrera. Ahora sí que de tocar la puerta y decir soy la hija de Anabel Gutiérrez. Es teatro, muchas telenovelas, y en el camino va a haber un montón de fuego cruzado, ¿no? Como decimos en la guerra de fuego amigo, de minas, de bombardeos, que si lo traducimos, las lealtades, las traiciones, las envidias. ¿Cuál ha sido la estrategia de Amairani para quitarse eso de encima y seguir caminando hasta donde has llegado? Dicen que una princesa nunca agacha la cabeza porque se cae la corona. Y eso lo tengo muy claro. La estrategia de Amairani ha sido evadir todo. Evadir. Ardilla, me distraigo. Nada puede contra mí. Nada, no hay guerra que me pueda matar. La única guerra que puede
deshacer a Mayrani y los puños y los golpes, porque aparte soy peleonera. Aparte soy arrecha, como decía mi Es de papá. familia. Es de familia. Así son las mujeres de la familia. Sí, es un poquito. Y creo que tú viviste una que otra. Más o menos, ahí les cuento luego. Qué bueno que yo no estoy del otro lado de la entrevista. Sí, sí, no. Sí, soy muy aguerrida, soy muy de... con todo me voy. La frente muy... La verdad, carajo. La honestidad, la verdad. No, yo no tengo filtros, las cosas como son. Esa ha sido mi estrategia para poder romper con muchas cosas. ¿Traiciones? Muchas. Muchas. Y Muchas. a oídos sordos. Oídos sordos, claro. Claro, y confiar, pues yo no dejo de confiar. Eso es lo peor de todo, que no dejo de confiar. Pero ya tienes un escudo. Así como tú tienes tu chaleco, yo también tengo mi chaleco. No tengo en mente hace cuánto murió tu papá, mi tío Julián. Mi tía tiene poco. 10 años. ¿Los extrañas? Mucho. ¿A quién extrañas más? ¿Y qué extrañas de Julián y de Anabel? Cuando piensas en ellos, ¿los recuerdas? ¿Hablas con ellos? Yo hablo con ellos en mis sueños. Se me parecen mucho en mis sueños. No soy así de, ay, no. Claro que hablo con ellos. Todos los días yo los tengo en mi casa. Tengo las fotos de mi papá, de mi mamá, tengo un altar, tengo las cenizas de mi mamá, que por cierto se me incendiaron. Estaba de malas. Te lo juro por Dios que me dice Macarena. Híjole, ma, cuando se hizo el incendio se me incendiaron. Se cayó una veladora y se incendió la caquita de madera. Y lo primero que dijo María Fernanda es, hijo, qué bueno que ya estaba cremada mi abuela, porque se me ha vuelto a quemar. Diario hablo con ellos. Diario, ¿qué es lo que más extraño? De mi mamá que me hable para darme lata. Y de mi papá que me hable para decirme cuánto me admiraba. Eso es lo que más extraño. ¿Y a qué le tienes miedo ahora? Que ya eres una mujer adulta, ya una mujer hecha y derecha, una profesional y reconocida. ¿A qué le tienes miedo ahora? ¿A una enfermedad, a la muerte? No sé. ¿Hay algún miedo que te agobie? No. Después de perder a mi madre ya no tengo ningún miedo. Después de lo que viví con mi mamá no tengo miedo. Nada me da miedo. Lo único que me puede dar miedo es perder a mis hijos. O sea, perderlos en el aspecto de, porque vivos van a estar muchos años, yo le pido diario por ellos, obviamente, pero hacer algo que me aleje de mis hijos. Quedarme sola, ese podría ser mi miedo. Pero como, mira, mientras más hombres conozco, más perros adopto. Entonces estoy llena de perros. Por eso no me gustan a mí tampoco. Sí, los hombres, no. Son de lo peor. No, los hombres no, ya no. Entonces adopto perritos. Oye, te voy a presentar un galán. Ay, mira, me encontré un perrito. Mejor el perro. Me da miedo eso, que mis hijos me dejen de ver. Que mis hijos ya están haciendo sus vidas. María Fernanda ya no vive conmigo. Juan Luis obviamente ya no vive conmigo, ya es un hombre. Marifer, un médico, ya vive en su departamento. La única es mi bebé. Macarena. Pero ese es mi miedo, que se olviden de mí, que hagan lo mismo que yo hice, alejarme de mis papás. Pues ya para terminar, le decimos a la familia, un mensaje. Yo creo que a la gente luego no le gusta dar consejos, pero hay muchas personas que te han visto en la novela, en la tele, en el teatro y dicen, yo quisiera ser como ella, muchas señoritas, porque me encanta. Y después de escuchar tu historia, que es una historia realmente de lucha y de éxito y de una guerra constante que ha salido adelante, ¿qué le recomendarías a aquellos o aquellas jovencitas que están en su trinchera, que no saben salir adelante, ¿no? Que dicen, ay, ¿cómo le hago? Yo quisiera también tocar la puerta en Papagayo y que me den una obra de teatro. ¿Qué sugerencia les darías para salir de la trinchera y tratar de lograr el éxito? Que no lo hagan. No, no es cierto. Que estudien para medicina. Sí, que estudien, no sé, derecho, medicina. No, que sí que estudien. Macarena está a nada de graduarse. Que no pierdan la fe y que toquen puertas, porque las puertas se abren. Y siempre va a haber una puerta que se va a abrir. Siempre, que cuiden su salud, que no dejen de soñar, porque los sueños son los que te llevan a todos lados. Y los actores soñamos. Y creamos el actor de los sueños. Y es una fábrica de sueños. Cierto. Pues, Anisita, muchas gracias. A Mayrani, muchas gracias por estar aquí en la trinchera. Gracias. Ahora tiene usted a Mayrani Romero, bueno,
¿Qué le puedo yo decir? Casi no la conozco, imagínense. Es un gusto que esté con nosotros. Ya sabe, no se pierda la siguiente emisión de La Trinchera con José Luis Arévalo aquí en el canal de Canal Cero Networks, en esta gran producción de Canal Cero. Los esperamos, como cada semana, en una entrevista más, en una nueva vida, que vienen aquí a platicar con nosotros estas grandes celebridades. Soy José Luis Arévalo, gracias, pásela bien.